y lo subí. Ah, ya. Está todo eso en un archivo comprimido. ¿En Blackboard o en Claro, email? claro, ¿ya? Un archivo comprimido. Y va a entrar en lo que vimos hasta la metodología y ejercicio. Nosotros hicimos un taller de eso, ¿se acuerdan? En una clase, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un reforzamiento de eso. ¿Ya? También le subí un cuestionario. Hay varias preguntas. Esas preguntas también hay que desarrollarlas. Ojalá yo hubiese esperado que las trajeran desarrolladas. ¿Ya? Pero si no, hay un segundo modo donde las pueden desarrollar. Y me pueden preguntar también si tienen alguna duda respecto a algo particular. ¿Vale? Entonces ahora solo vamos a ver lo que vimos con ustedes. Exacto. Los talleres, y solo nos quedamos con... Se queden con lo que vieron exactamente los talleres. ¿Ya? Porque eso es lo que vieron en los talleres. ¿Ya? No se va a preguntar absolutamente nada que hayan visto. Eso es lo que es. ¿Ya? ¿Vámonos? Entonces, Solo quería ver si se escucha porque la primera clase no lo había dejado en la mañana, la segunda parte sí. Ponte lo más seguro y yo estuve en el teléfono. No dije nada. ya. Vamos entonces. Ya, vamos entonces. Ya, lo primero entonces que tenemos que saber que es una interacción, ¿cierto? Una interacción en este caso la vamos a definir como una reacción entre dos o más medicamentos. Puede ser entre un medicamento y un alimento, o puede ser el efecto de un medicamento y el efecto del ejercicio. Entonces, a nosotros lo que básicamente lo que nos interesa saber en esta materia es qué efecto sinérgico, favorable o desfavorable se podría generar en un paciente que toma un medicamento en particular con el ejercicio físico implicado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que toma insulina, porque tiene una diabetes súper descontrolada, la insulina en cuyo mecanismo de acción es bajar los niveles de glucosa. Y si yo le aplico un ejercicio físico muy intenso, los niveles van a bajar el doble. Entonces el riesgo de esa persona es hipoglicemia. Y eso es algo que yo quiero evitar, porque no es favorable, ¿cierto? ¿Ya? Esa es como la respuesta típica de ese medicamento. Vamos a ir viendo uno por uno, ¿vale? Uno por uno. Esto es un poquito quizás más profundo respecto a lo que vimos en alguna medida en la clase anterior, cuando hablamos sobre esto, ¿ya? Entonces, el primer medicamento se llama Captopril, es un clásico, probablemente Diego Márquez también se lo mencionó, pero nunca profundizó en el mecanismo de acción principal de él. El Captopril se prescribe principalmente para las personas hipertensas, ¿ya? O sea, estamos hablando de personas que tienen cifras de presión arterial de 135 con 85, desde ahí hacia arriba, ¿ya? 135 presión arterial. ¿Qué tipo de presión arterial es la de 135? ¿Qué tipo de presión arterial es? ¿Cuál de las dos? Ah, la sistólica. La sistólica, la presión arterial sistólica, y la otra, la presión arterial diastólica. ¿Ya? Entonces, cualquier presión arterial que esté sobre esas cifras, todavía es considerado diagnosticado como una persona hipertensa. ¿Ya? Entonces, el Captopril principalmente se le recomienda a este tipo de personas. ¿Ya? Con cifras de presión arterial sobre 135 por ¿Para bajar la hipertensión o para qué? para poder regular la hipertensión arterial. ¿Ya? De hecho, el principal efecto es producir la presión arterial. Creo que los igual es como un... La menos medicamento de la presión arterial. Pero siempre, o sea, la diferencia Lo que pasa es que el mecanismo de acción es distinto, pero el efecto final es el mismo: bajar la presión arterial. ¿Y en cuánto tiempo es eso? ¿En cuánto tiempo? La vida media, como la duración del fármaco en el. No. Por ejemplo, ¿es un medicamento que es a largo plazo, que ya es un tratamiento, o es como momentáneo? No, se usa como tratamiento para hipertensión arterial. Porque la hipertensión arterial es una enfermedad crónica. Entonces se usa siempre el fármaco. ¿Ya? La presión arterial, o sea, la hipertensión arterial no se revierte, a diferencia de la diabetes tipo 2 que sí se puede revertir. ¿Ya? Pero hay una etapa que es inicial y otra La etapa inicial, cuando el paciente, por ejemplo, al paciente se le encuentran estos valores de cifras de presión arterial. Esa es la etapa inicial, porque tú te puedes encontrar con un paciente que no tiene esto, sino que tiene, en vez de 135, 150, y en vez de 85, 95. ¿Ya? Una cifra muchísimo más alta, más grave. Por lo tanto, acá ya no basta probablemente solo el Captopril, sino que dan otros fármacos también. Pero al médico, en el 135, por ejemplo, solamente lo usan, como dice la
momentáneo, solamente para regular la función arterial y ya después eso se programa con crónico. Digamos, como es una etapa inicial, es controlable. Claro, ahí tiene que generar modificación en el estilo de vida. Porque si esa persona sigue comiendo igual, sigue con la misma alza de peso, va a tener fármaco para siempre. A lo que voy yo de una persona que no sabe que tiene esa patología y dice, no, pero yo tomo esto para esto. Esa persona lo toma y ¿en cuánto rato ella puede hacer su normalidad? Entonces, cuando el médico le dice, ya, la persona llega a la consulta, el médico la recibe y dice, tiene una persona que tiene 335, estoy este medicamento por 4 semanas y después te vuelvo a la cosa. ¿Cuánto tiempo tomas ese medicamento? Va a volver a la cosa. Como por ejemplo cuando a uno le duele la cabeza se toma el paracetamol. Ya, esa persona no sabe y luego le puedo decir a usted, pero esto te baja. Y yo se lo doy solo como por el día o no tiene ese efecto, tiene que ser sí o sí. No, es que el consumo es crónico. El consumo es crónico. Nunca te van a dar un medicamento agudo. Así por el día. En el caso de la hipertensión, no, pues crónico el consumo. ¿Es por acumulación? ¿Cómo funciona? ¿Ah? ¿Es como por acumulación o a partir de la primera dosis voy a tener? Es como es efecto crónico, los beneficios fisiológicos de este caso de medicamentos son a largo tiempo. Vaya, o sea, el primer mes no voy a ver gran cambio. Probablemente no. ¿Y por qué pasa eso? No sé. Ah, Lo ya. desconozco. Ahora, una cuestión importante acá. El medicamento puede reducir los síntomas de una enfermedad, pero jamás revierte la enfermedad, ni tampoco ataca la causa de la enfermedad. ¿Ya? Así que eso es clave. Por ejemplo, los diabéticos. La metformina no ataca la causa, pero lo que sí hace es el síntoma. Por eso contribuye al tratamiento, ¿ya? No a la causa. Súper importante, porque yo les puedo poner una pregunta ahí. La metformina tiene un efecto en la causa de la diabetes tipo 2, por esto. Y no es causa, pues es tratante, ¿no? O sea, actúa en el tratamiento, en los síntomas, nunca en la causa, ¿vale? Captopril. El captopril es considerado, como por ahí creo que ustedes hicieron como este taller con algunos casos que yo les puse, es considerado entre los fármacos IECA. ¿Quién se acuerda de ese fármaco que IECA? Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Ya? Entonces, usted toma el medicamento, ese medicamento va a circular por su torrente sanguíneo y ese medicamento después lo que va a hacer principalmente es inhibir la conversión de una proteína que se llama angiotensina 1 en angiotensina 2. Si yo inhibo esta conversión, no formo angiotensina 2. Si no formo angiotensina 2, no le mando entonces la señal a la glándula suprarrenal, que es una glándula que está sobre el riñón, que produce aldosterona. La aldosterona es una hormona que le manda una señal a su propio riñón para decirle acumulemos agua y sodio. Por lo tanto, incrementemos el volumen sanguíneo. ¿Por qué haría tal cosa? Porque la presión es proporcional al volumen que se tiene que movilizar. Entonces, si yo tengo menos volumen, es menos la presión que se tiene que ejercer. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes han visto las mangueras de media pulgada, sí, pues las clásicas, ¿no? Las que me dicen, ¿ya? La presión que se ejerce en esa manguera de media pulgada, ¿será la misma que se ejerce en mangueras de pulgada más gruesas de 1 pulgada? No, porque el volumen que tiene que movilizar la manguera de 1 pulgada es muchísimo mayor que el de media pulgada. ¿Dónde hay mayor presión? En la de mayor calibre. ¿Ya? Este fármaco es extraordinario para bajar la presión arterial porque actúa inhibiendo la producción de aldosterona, por lo tanto reduce el volumen plasmático. Por eso es bueno. ¿Ya? El efecto entonces es reducir la presión arterial, es el principal efecto. Es el mecanismo de acción. Inhibir la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Y evitar la producción excesiva de aldosterona. ¿Ya? ¿Estamos? No me voy a preguntar. O sea, ya, pues, si no se le da producción excesiva de eso se le Exactamente. En este caso. ¿Ya? ¿Qué había dicho de la proporcionalidad de la presión? Que en la presión arterial es proporcional al volumen que haya que movilizar por el torrente. Para almacenar agua y sodio. Ahora, para reducir la presión arterial,
yo lo que tengo que hacer es generar mayor vasodilatación. Entonces, mira, vamos a hacer de nuevo, vamos a tomar la manguera de media pulgada. Si yo doblo la manguera de media pulgada, ¿qué va a pasar con el flujo que pasa desde un punto A a un punto B? Si yo lo doblo justo en medio, se reduce. Se reduce el volumen, Pero aumenta la presión. pero aumenta la presión, porque el flujo busca pasar igual. ¿Ya? Aumenta la presión. Entonces, ¿qué debería hacer yo para reducir la presión arterial y que el flujo incremente así de forma más natural? Que la manguera vuelva a su normalidad. Entonces, un vaso sanguíneo de un hipertenso está como medio doblado, porque está en una constante vasoconstricción, está rígido. ¿Qué es este medicamento? Reduce la vasoconstricción e incrementa la vasodilatación. ¿Ya? Porque reduce la presión arterial. Y ahora hay una pregunta acá. ¿Cuáles tendrán que ser las precauciones con este tipo de pacientes que toma este tipo de fármacos? Se las dejo ahí. Vamos pensando porque podemos desarrollar esto. Un paciente con presión arterial más baja. ¿Habrá alguna precaución que yo tenga que tomar al momento de prescribir el ejercicio? No puede ser muy intenso. O lo voy y lo llevo y le hago HIIT, SIT o todo tipo de entrenamiento de cualquiera sirve. No puede ser tan intenso. Hay que tener precaución. Porque puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser alguien importante. ¿Y qué hay que hacer entonces? Ahí vamos a aparecer para que nos Vamos vamos. a articular. Y si nos preguntan, ¿cuál es el efecto del captopril en el cuerpo? ¿Qué es lo El que- mecanismo de acción. Yo lo puedo preguntar así. ¿Y cuál es el efecto fisiológico? El efecto fisiológico final es reducir la presión arterial. Ah, ya, esa sería la respuesta. Ese es el efecto ¿Y cómo puede afectar? Tenemos que decirlo del mecanismo que se Ese es el mecanismo. ¿Qué hace para- Cómo actúa. Y entonces cuando nos dicen cómo puede afectar la respuesta del organismo. Durante el ejercicio físico es, por ejemplo, que la vida corresponde después porque yo le dejo un cuestionario, pero no importa. Las precauciones que habría que tener es evitar cualquier tipo de ejercicio que genere una demanda energética muy alta en esa persona. ¿Ya? Porque mientras más intensa es la actividad física, se necesita elevar más los niveles de presión arterial. Y como esta persona tiene los niveles deprimidos, vamos a estar poca tolerancia a ese tipo de esfuerzo físico. ¿Se entendió, no? Este le va a estar exigiendo 10, pero él solamente te puede dar 5. ¿Y eso da riesgo a infarto o ese tipo de cosas? No infarto, pero sí a un cese de ejercicio así rápido. No me va a rendir. No te va a rendir. Pero aparte también puede que se maree porque como le está exigiendo más de lo que la sangre le puede llegar, claro, se puede, en ese caso como descompensar. Probablemente se pone medio pálido, inmediatamente tira los Le ojos. sudan las manos, ¿no? Por eso le Pero diariamente yo una buena No sé si es un síntoma bajo de... Porque a mi mamá se le pasa que se le ponen las manos con puntitos como amarillos y eso. Es probablemente falta de irrigación. ¿Ya? Pero eso es básicamente. Mecanismo de acción inhibe la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Efecto fisiológico principal, reduce los niveles de presión arterial. ¿Vamos? ¿Precauciones que debo tener con el ejercicio físico en general? ¿Ah? que la demanda energética no sea Exactamente, el ejercicio de alta intensidad principalmente, ¿cierto? ¿Ya? Bien. Otro fármaco más para la hipertensión arterial, atenolol. ¿Ya? Atenolol. ¿Ya? El atenolol, miren. Recuerden que nosotros en fisiología general vimos que las hormonas necesitan un receptor para poder actuar. Todas las hormonas necesitan un receptor. Entonces, esto es una arteria, es un vaso sanguíneo. Y esa arteria va a tener un músculo que lo recubre. ¿Cómo se llama ese músculo que lo recubre? ¿Qué tipo de músculo es? Endotelium. Eso es musculatura lisa. ¿Ya? Musculatura lisa. Que recubre los vasos sanguíneos. Entonces, si usted tuviera que analizar un vaso sanguíneo, usted va a ver que adentro hay sangre que circula, pero lo recubre un músculo que se llama musculatura lisa. Y esos musculatura lisa tienen receptores. Está lleno de receptores. Lleno. Entonces, este fármaco, el mecanismo de acción es que inhibe la unión de este receptor con una hormona que se llama adrenalina.
Una adrenalina. Inhibe la unión de la adrenalina con su receptor, o sea, actúa acá. ¿Qué es lo que hace la adrenalina sobre el vaso sanguíneo? Lo estrecha. ¿Y eso cómo se llama? Vasoconstricción. O sea, ¿qué es lo que hace? Permite que el vaso no se vasocontraiga, no se torne tan rígido, y eso va a generar que el vaso se mantenga más expandido. O sea, en otras palabras, reduce la vasoconstricción y paralelamente favorece la vasodilatación. ¿Y eso qué hace la presión? ¿Ah? ¿Qué hace la presión? Si yo tengo más vasodilatación, es un vaso quizás menos rígido, por lo tanto la presión arterial baja. Recuerden que estamos tratando de pacientes hipertensos. El fin final es bajar la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué otras hormonas harán esto? Bien, pensemos lo siguiente. Basta con que usted duerma 4 horas al día, o sea, duerma muy mal, para que se libere, ¿cómo se llama la hormona del estrés? Cortisol, ¿cierto? La hormona del arranque huida o la hormona del estrés, ¿cierto? Oye, ¿saben también lo que pasa cuando usted está experimentando una situación de estrés por alguna prueba que se viene, o porque tiene a alguien que le cae mal, o porque le tiene energía negativa nomás? Su cuerpo igual secreta cortisol porque es una hormona que responde al estrés nomás. Y este cortisol, cuando es muy alto, por ejemplo, después de tener una noche con una mala higiene, un sueño, ese cortisol muy alto también tiene receptores en el endotelio y también se unen receptores de cortisol y también genera vasoconstricción. Una persona con hipertensión arterial suele tener como una tríada: exceso de adrenalina, hipercortisolemia, ¿ya? O sea, estamos con dos hormonas que ya están generando una vasoconstricción en la arteria, dificultando el flujo de sangre. Y también una persona hipertensa tiene ya desde base todo el endotelio dañado. Es una musculatura que está dañada, está como obstruida, está como incendiada, como que tiene fuego. ¿Ya? Entonces, si usted le da cigarro a esa persona, por ejemplo, o le da alcohol, eso es como darle benzina a un vaso sanguíneo. ¿Y eso es provocado por la Es que la vasoconstricción es la causa final, es como el vaso responde frente a eso. ¿Y por qué tiene esa reacción de que está como incendiado? Porque está inflamado, porque está dañado, por el estilo de vida que lleva la persona. Mucho alcohol, mucho cigarro, mucho azúcar, mucho sedentarismo, mucha exposición a toxinas. Oye, lo que se ha estudiado, por ejemplo, que poblaciones con mejor calidad de aire tienen mejor calidad endotelial. Sí, bueno. ¿Y eso se puede recuperar? Puede. ¿Con ejercicio? Con ejercicio, modificando la alimentación, exponiendo de toxinas, fumando mucho menos, ¿bien? Entonces, todos son los receptores beta-adrenérgicos, principalmente. Pero que eso funciona siempre con la persona hipertensa. O sea, de eso estamos hablando. Sobre este mecanismo de acción, sí. Ya, ahora, los vasos sanguíneos, las arterias están en todos lados, porque están irrigando en todos los tejidos del cuerpo. Y hay uno en particular que es el corazón. ¿Ya? Y las arterias que irrigan ese corazón, ¿cómo se llaman? Coronarios. Creo que a alguien le di 2 veces por eso, ¿no? No se lo olvida. No se me olvida. Ya, entonces, este fármaco actúa sobre la actividad cardíaca, aumentando la vasodilatación de las arterias coronarias. Si yo tengo un corazón que tiene un efecto más vasodilatador permanente y tiene una presión más baja, más descendida, es un corazón que trabaja como a media máquina. Porque lo que yo estoy haciendo es estoy bajando la actividad contráctil a este corazón. Este fármaco actúa generando 2 efectos principales. Baja el cronotropismo, que tiene que ver con la cantidad de veces que late el corazón, o sea, la frecuencia cardíaca, en otras palabras, la baja, eso se llama cronotropismo negativo. Y también genera algo que se llama inotropismo negativo, que tiene que ver con la fuerza que genera el corazón en cada latido. ¿Cómo se llama? Inotropismo y cronotropismo. ¿Ya?
No entiendo, si estás diciendo que el corazón funciona mal, que Es que no es que funcione mal. a media máquina, A media máquina, sí. que fluye poca sangre, ¿por qué voy a seguir bajando? Si ya está abajo. Pero es que quiere bajar la presión, no como el volumen. Si tú tienes, imagínate un corazón de un hipertenso que no tiene el efecto del fármaco, está todo el rato a gran presión. Entonces está, digamos así, un corazón que está todo el rato exigiéndose más de la cuenta. Si tú le metes el fármaco, es un corazón que baja esa exigencia, porque tiene un efecto más vasodilatador, que le baja la presión. ¿Llega más bajo de un corazón normal o llega como un corazón sano, no sano? Es que el corazón de un hipertenso, sobre todo muy grave, nunca un corazón saludable. No, o sea, igual sigue estando tenso, más tenso de lo Más tenso saludable. que un corazón saludable, o solo un corazón mucho más tenso. O sea, esto se lo toma una persona saludable. La verdad es que de partida no tiene mucho sentido porque el efecto vasodilatador ya está, así como que no necesita eso. Pero en el caso de un paciente hipertenso sí sirve harto. Pero pensemos lo siguiente, es como que este fármaco tiene un efecto en el corazón así como que tú tienes un auto que está gastando mucha benzina. Y si está gastando mucha benzina es porque tú le metiste demasiadas cosas adentro. Hay mucho peso que movilizar. Entonces sí trabaja el corazón de un hipertenso, pero cuando le metes el fármaco, como que lo descongestionáis un poquito. Pero no tiene el mismo torque, no tiene la misma fuerza. ¿Ya? ¿Se entendió o no? Y eso tiene la relación con la respuesta cardiovascular en el ejercicio. Claro, porque si tienes el corazón, por ejemplo, que ya no está latiendo la misma cantidad de veces, porque le bajaste la cantidad de la cual se contrae. Pablo, porfa, de verdad. Y aparte, Sofi, le bajaste la fuerza por la cual se contrae. Tú tienes un corazón que anda media máquina. Miren. Esa es mi pregunta, ¿cómo influye si al final la persona que tiene hipertensión logra tomar estos remedios, ya el corazón debería como funciona? No bien, pero sí un poco más estable. Pero más Debería. débil. Sí, Ah, ya, pero pero más sí débil. está no débil, ya. Pero más débil. Porque lo que tú le bajas es la capacidad máxima de gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco era frecuencia cardíaca por volumen sistólico. O sea, la cantidad de sangre que tu corazón puede bombear por minuto. Si tú le bajas la actividad del gasto cardíaco máximo a una persona, es un corazón que es más débil. Pero en ese caso, está bien bajarle la actividad del gasto cardíaco porque es un tipo de hipertenso. Porque lo que yo estoy tratando de evitar es un posible coágulo, un posible infarto. Por eso le bajo la presión arterial. Pero ya al bajarle la presión arterial, que ya está alta, bajándose un poco, ya le genero una actividad cardíaca inferior a la que sería de un corazón que antes saludable. ¿Cierto? Ya. ¿Qué se ha estudiado? Que este fármaco puede llegar a generar una disminución de hasta un 20% en el gasto cardíaco. ¿Ya? Eso más o menos se ha estudiado. ¿Qué precauciones yo debería tener con personas que están bajo el atenolol? Con un corazón que funciona, digamos así, con un 20% menos de sus capacidades. ¿Qué precauciones debería tener? Si yo veo, por ejemplo, que le pongo un Polar o un smartwatch, así le pongo, y veo que la frecuencia cardíaca no va a variar, le exijo, le digo, ya ahora camina un poquito más rápido. Ya ahora vamos a hacer el ejercicio, un poquito más exigencia, pero veo que la frecuencia cardíaca no cambia. Sigue manteniéndose baja. ¿Ya? Entonces, ¿me guío por la frecuencia cardíaca para determinar la intensidad de esfuerzo? No. Ahí trabajo con otro tipo de marcador de intensidad, ¿cierto? ¿Cuál sería ese como el marcador de intensidad? La percepción subjetiva de esfuerzo. Por lejos, el mejor marcador o el mejor indicador de intensidad de esfuerzo. ¿Ya? Porque si no, Aquí un check. Ya. Pero profe, que puede dar así como, si yo le sigo exigiendo, puedo llegar como a un colapso porque el cuerpo, ¿qué le pasa? Como que le está exigiendo esto y el corazón da esto. Exacto. Ya. Tú le estás exigiendo 10, pero tu corazón se puede dar 5 nomás. Ya. ¿Y ahí qué puede? Descompensación. Ah, ya se puede desmayar. Sí, puedes ah, hacer ejercicio. Pero así en casos extremos llega a paro cardíaco o te puede pasar. No sé como- si paro. Eso, no sé qué puede No ser. sé si paro. No, descompensación nomás. Ya. Hacer ejercicio, mareo, probablemente algo de sudoración. Ah, Además, claro. incluso. Ya, Sí, se puede brillar. Mareo, como todo Usted lo va a leer al tiro que se va a poner blanco. Eso. Vale. negativo. ¿Cómo diferencia por ejemplo una persona que sea resistente al insulino? Pero tradicional, todo eso, a un hipertenso? Si que, por ejemplo, ¿por Que qué? es hipertenso. O sea, la marca de entrar bajo la presión. ¿Por qué es lo que se lo está gatillando? ¿La hipertensión o eso es imposible de... O tu pregunta es, ¿qué viene primero? ¿La resistencia a la insulina o la No, no, por ejemplo, hay un paciente que es hipertenso que es resistente a la insulina.
¿Cómo determino que si que se descompensa? ¿Cómo determino qué es lo que hice mal? En el sentido de Si fue la hipoglicemia lo que generó eso, fue la claro. Es que la única forma es conocer la sintomatología de la hipoglicemia. En el caso de una hipoglicemia en ejercicio, es un síntoma muy parecido a una descompensación por bajas muy drásticas de presión arterial. Claro, es que eso es Palidez, algo de sudoración. Entonces, en un paciente que tenga las dos, es poco probable determinar cuál fue el que yo me equivoqué por decirlo. Saber diferenciarlo, claro. Sí, pues si al final los síntomas son como parecidos. Ahí lo deriváis. Por eso. Ahí lo que hay que hacer Es que la hipoglucemia yo sé que es lo volver he a dicho ya, estudiar. pero- Ahí lo que hay que hacer es volver a estudiar el entrenamiento. Y si yo le Volver a estudiar, así repasar O todo sea, lo me que imagino. Pero mala la descripción. Sí, claro, porque puede pasar que una persona se me descompensa y yo digo, ya, azúcar. Y no era el tema del azúcar. Claro, sí. Si no revive, no. Pero tú era sabes, la presión. Ya soy porque ya. tú sabes los antecedentes de esa persona. Porque imagínate que tú tienes una persona de 45 años. De 45 años. Tú tienes que saber los antecedentes de esa persona. Así, hipertenso no. Y de repente puede llegar hace un día y, pucha, lo mínimo yo creo que preguntarle, bueno, ¿te tomaste el medicamento, cierto, como todas las mañanas? No, no me lo tomé esta vez. Ah, tú ya sabes ya entonces que no está con el efecto del medicamento. ¿Ya? Por lo tanto, claro, ahí lo que dice Diego, ya ahora más precauciones todavía, porque no lo voy a exigir más. Ya no lo voy a exigir más de base con el efecto del medicamento y ahora mucho menos, porque está con la presión alta. Pero puede aún así ser actividad física. Podría sin teoría hacer actividad física, pero hay que considerar eso. Sí o sí. Claro, más riesgoso. Ahora, si llega un paciente, por ejemplo, con cifras de presión arterial ya ni siquiera de 150/95, que eso con hipertenso, con fármaco, ya es alto. Claro. Porque debería estar en un rango entre 140 y 145 con el efecto del fármaco. No de 150, es mucho. Ya, pero supongamos que te llega con un valor superior a ese. Supongamos que el 150 llega con 160. Y 95 No supongamos, más urgencia. supongamos que mantiene. Yo, por ejemplo, no la actividad física que tiene una persona así. Porque está descompensado. No, porque se tomó el medicamento. La Sí, que no, con sí me lo tomé. todo. Pero te digo, no, si me lo tomé, eso mentira, no te lo tomaste. Porque tú deberías tener una presión más baja. No, porque lo que pasa es que me lo tomé hace 5 minutos. Ah, ya, entonces, siéntate acá y espera que el medicamento haga. Sí, obvio, así es simple. Si te dicen, no, lo que pasa es que yo te contraté a ti para que me entrenaras. No para que me hicieras que me sentara. Sí, lo que pasa es que me va a salir mucho más claro que te mueras. En hacer el efecto. Concentración del volumen plasmático del fármaco. Una buena pregunta. Eso se llama cinética. Cinética del fármaco. Entonces, nosotros tenemos, miren, el pic de concentración del fármaco se da aproximadamente 3 horas después de consumir. El pic. ¿Ya? El pic. Pero la vida media del fármaco dura aproximadamente 12 horas. Y ya a las 24 horas no existe concentración del fármaco. Por eso las personas se lo toman como algunos cada 12 horas, otros una vez al día. ¿Ya? No existe, ¿qué perdón? No existe. Que no existe concentración del fármaco después de 24 horas así. Pero entonces no hay personas que se lo toman cada 24. En general se lo toman cada 12. Cada 12 o casi dependiendo de la gravedad. Uno en la mañana y uno en la noche. Es que depende de la presión arterial. Pero sí, mañana o cada 12 horas. O no, que toman una nomás al día porque se toman otro medicamento. Se toman este y otro más. ¿Y esa cinética es para todos los fármacos o en el No, específico? solamente atenolol. Ah, solo en la... Atenolol, sí. Si yo comienzo a traer a una persona que está consumiendo un fármaco, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar para decirle que vaya al médico para que quizás le disminuya la dosis? Buena pregunta. Buena pregunta. Para decirle así como sugerirle. Sugerir, sí, podría, sí. Claro, así como sugerirle a su cardiólogo, a su médico, que haga un ajuste de ese fármaco. Generalmente se ha estudiado de 2 a 16 sesiones de ejercicio aeróbico, de baja moderación. Eso para todo. Para los hipertensos en general.
Yo diría que hace 2 meses. Para los residentes masculinos ya ven que realmente se han visto modificaciones, así como en 8 o 12 años. Pero todos 4 completos y Entonces se estamos hablando de 3 veces por semana, 4 personas por mes. Sí, porque el ejercicio físico tiene un impacto fuerte en personas que son desenfrenadas. Son rápidas No, tiene un efecto inhibidor en el fármaco, pero lo que sí el exceso de azúcar incrementa la rigidez arterial. Se contrapone un poco con el efecto principal del fármaco. O sea, si tú quieres, por ejemplo, mejorar a través del ejercicio la calidad endotelial y la persona aparte toma fármaco y se gasta un montón de plata porque se compra el mejor Captopril que hay en la farmacia, pero no cambia su estilo de vida al comer y sigue comiendo la misma cantidad de azúcar, qué sé yo, claro, ahí tiene que haber una sugerencia detrás. Oye, reduce la carga un tercio por lo menos. Igual debe ser común eso, o sea, súper. Las personas, mira, las personas en general, porque la hipertensión arterial como que se encadena, o sea, como que toma al menos 20 años en desarrollar. Y el promedio de edad más o menos donde pesquisa la hipertensión arterial es como a los 45 o 50 años. Y esas personas creen que el fármaco les va a solucionar la enfermedad. No creen que la fármaco va a mejorar. Y eso no es eso. Es igual tiene relación con la medicina, por cómo se trata también, y por doctores, a veces como... Sí, porque esas personas creen que el fármaco les va a revertir la enfermedad, que con el fármaco están bien. Un hipertenso dice, con la pastillina estoy bien. Pero eso no es así. Porque si no tiene el efecto del fármaco, esa persona está muy mal. Muy mal. ¿Cuántos quieren decir que el fármaco no va? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que trabajar para promover un estilo de vida activo y saludable, por más que parezca rayado con esta cuestión, pero es que es verdad. ¿Ya? Si el fármaco trata nomás ahí los síntomas, pero no ataca la causa, es súper difícil. Súper difícil. Imagínate cuánto nos costó tratar de mantener un contacto virtual con un estudiante sensato. Uno. A mí me gustaría trabajar así con 2, 3 o 4 personas. Y con los de 50 o 60 años, todavía tienen creencias. O sea, tendría que llegar Diego con un delantal blanco. Y a decirle, oye, yo no vendo más, compadre. Yo lo que hago es que yo medicina. Eso es lo que yo le decía antes, de que como que también, según yo, las personas enfermas, los médicos tampoco, o siento, o veo así, que no todos los médicos tampoco se dan el tiempo de hacer que, nosotros lo pusimos en un trabajo, pero que como que encontramos fundamental que hacer entender, en el último trabajo que hicimos, como de hacer entender a la persona qué es lo que está padeciendo, qué es lo que la persona tiene y cuáles son sus riesgos, porque al final es como, ya tienes hipertensión, tómate este remedio, listo para la casa. Entonces la persona se queda con que yo me tomo este remedio y estoy bien. Entonces no existe un como, mira, si haces esto, esto te va a servir como un informar a la persona, educar a la persona como... Es que ese paso no está. Es por eso, a eso... Ese paso no está. Sí, eso lo hablamos con el chico de medicina. No, o sea, sí, pero no. ¿Qué les decía Diego Garfias? Lo mismo, eso hablábamos con él, como que era muy un trato de que de hecho él nos hizo algo brígido, porque como que él se hizo pasar por una paciente y al final era como que nosotros nos reíamos de cómo él respondía, pero realmente es así, o sea, como que de verdad era como, ya, ¿y tú qué tomas? No, el remedio que me dio la vecina. Y nosotros como, jaja, y es como, ¿de verdad? ¿Y de verdad es así? Y no poca la población, como, harta. Entonces, si yo un médico de corbata blanca decirle, ya, tómate esto y listo, obvio que la persona no, pero si yo me tomo el remedio estoy bien, ¿para qué voy a hacer ejercicio? ¿Para qué voy a comer sano? Lógico. O sea, si se van... No, y también hablaba como de lo importante que es derivar a la física. Porque él hablaba de eso, de que de hecho la primera que hizo fue hacer una encuesta sobre si creíamos que nosotros éramos... Eran profesionales de la salud o no. Exacto. ¿Y cuánto porcentaje de ustedes opinó eso? Tres respuestas. Tres respuestas, pero todos opinamos que sí, creo. Pero 3 solamente se decidieron responder eso. No, 3. Ah, el yo. Ah, 3 respuestas, ¿y por qué tampoco? O sea, que no se puso doctor,
No, yo prefiero todos respondieron. La vida de la- Solo 3 ustedes. Pues sí, Ya, o sea, el resto no se considera un profesional de la salud. No. Es que Sí, vos fue. Era gracioso. escriben 3 profesionales, o sea, 5 profesionales de la salud. Sí, eso es. En esa respuesta salieron solamente 3 veces profesor. Sí. Ah, ya. Por eso fue lo mismo. Sí, o a nosotros ni nos miran tampoco, o sea, eso es verdad, toda la expresión, pero es real, o sea, yo he estado con gente que de verdad nos queda súper en huevo al profesor de educación física y recién conmigo se han enterado que nosotros tenemos anato, tenemos fisiología, tenemos bioenergética, todas esas cosas, y la gente es como, ah, ¿de verdad ven eso? Y es como, obvio, pues, si somos profe de educación física, anda como, lógico, estamos con niños y Profesor de educación física y salud. sí, o sea, imagínate que el profesor tiene a 30 niños a cargo y 9 cursos, 9 por 3, 270 niños al semestre. O sea, ¿cómo no vamos a ser capaces de saber cómo es lógico? O sea, como... Entonces, él nos decía como, sería ideal, o sea, como utópico, que el doctor trabajara en conjunto con los profesores de educación física o entrenadores, whatever, pero sé que es como lo que debería ser, como lo utópico. Bueno, lo primero que prescribe un médico, y eso se lo dijo el Diego, yo he tenido conversaciones con él, lo primero que prescribe un médico en la consulta es un medicamento. Ellos tienen, en la mañana popular tienen farmacología 1, farmacología 2, farmacología 3, farmacología 4. Tienen más farmacología y ¿saben cuánto tienen de ejercicio? Así como horas de ejercicio. 2. 0. El ejercicio no les produce nada. 0. ¿Saben lo que sabe un médico sobre actividad física o ejercicio? Lo mismo que la OMS. La mínima cantidad, la mínima, porque eso se lo pasan así como al principio, pero es como nada, pues es como ya, mira, tú como médico ya, léete eso. Y como el médico tiene buena capacidad de tener información, es como, entre 150 a 300 minutos por semana, una intensidad baja, moderada y siempre vigorosa de 75. Eso es lo mínimo. ¿Ya? O sea, no sabe nada de ejercicio. Entonces, ¿cómo la persona más importante, entre comillas, para la salud de una persona, no sabe nada de ejercicio? Como no sabe nada de ejercicio, no va a recomendar nunca un educador físico. No, y nosotros tampoco es como que tengamos consultas. No es como que una persona pueda ir a consultar a un profe de educación. No. Debería, un entrenador, o sea, debería ser la base de cuando uno va a un gimnasio o algo así, la base debería ser una entrevista para luego comenzar como... Pero lamentablemente eso no Eso es ocurre. medio mucho. Ya. Entonces, precauciones con un corazón más débil, ¿ya? Con un corazón que está trabajando a media máquina, no tanta intensidad de esfuerzo, evitar ejercicios de alta intensidad, de baja moderada intensidad aeróbico, ojalá en este tipo de pacientes, y si es ejercicios de fuerza, busquemos no estresar tanto cardiovascular respiratorio. Entonces los ejercicios que se recomiendan son aeróbicos de baja intensidad. De baja moderada intensidad, sí. Y en el caso de la fuerza puede ser como ejercicio monoarticulares. Monoarticular, incluso hasta biarticulares. Ah, ya. Sí, sin problema. O sea, O sea, si tú, por ejemplo, dices, ya sé que vamos a trabajar ejercicios con autocarga, así como, no, autocarga el peso corporal, y lo mandas a hacer push-up. No, olvídate, eso es demasiado intenso para esa persona. ¿Ya? Entonces, mejor pásale, que se ponga, si tiene un banco, que se ponga un banco, ¿cierto? Le pasa una barra, te aseguro que le queda muchísimo menos estrés cardiovascular que se le hicieron. Recuerden, evitar ejercicios de alto estrés cardiovascular en personas bajo este medicamento. Hipertenso y hipertenso. Bien, metformina. Vida media aproximadamente 6 horas. Pero también en algunos casos puede llegar a durar hasta 12 horas. ¿Ya? Están los que son de liberación prolongada y están los que son de acción más bien rápida. ¿Ya? Pero entre 6 a 12 horas. Metformina. La metformina es probablemente el fármaco más recetado y entregado en los consultorios. Lo único que le está faltando nomás al MinSal es poner la metformina en el agua potable. Así como charla. Porque aparte que en metformina tú vayas a la consulta y compráis o sale algo así como 1.200 pesos en la caja. ¿Ya? Y si te compráis una metformina de más calidad, probablemente salga 5 o 7 mil pesos. Pero depende del 500, 750. Sí, 500, 750 o 1000. Porque están mucho más caros también.
¿Sí? Ya, entonces, La vende. asumo que la sonde de algún familiar que es resistente a la insulina. ¿Ya? Entonces, metformina. La metformina tiene muchos efectos, ¿ya? Pero yo necesito que se aprendan tres, ¿no? ¿Ya? O muy bien dónde actúa. El principal efecto no es hipoglicemiante. El principal efecto es anti-hiperglicemiante. Porque, por ejemplo, la insulina tiene un efecto hipoglicemiante. Pero y Anti-hiperglicemiante. O sea, inhibe cualquier camino que incremente la glucosa en la sangre. Y en el cuerpo, usted tiene un tejido que se llama hígado. Y el hígado, en ciertas circunstancias, produce glucosa. ¿Qué es lo que hace la metformina? Inhibe eso. Inhibe la producción de glucosa hepática. Otro mecanismo que tiene la metformina. La metformina actúa sobre el tejido muscular, que está arriba, y el tejido adiposo, también, dos tejidos importantes del cuerpo humano. Actúa mandando una información a esos tejidos para que absorban glucosa desde la sangre. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos tejidos que están absorbiendo glucosa, la glucosa está en la sangre, recuerda, usted come y la glucosa está en la sangre. Yo tengo dos tejidos, grasa y músculo, que están absorbiendo glucosa, y por otra parte, tengo un hígado que no está produciendo glucosa en cantidades importantes. ¿Qué es lo que va a pasar con la glicemia? Va a bajar. ¿Entiendes, no? Sí. Ahora, ¿cómo el medicamento actúa evitando la hiperglicemia? Porque el medicamento inhibe la producción de una hormona que se llama glucagón. Esto no te lo voy a preguntar. ¿Ya? Inhibe la producción Inhibe o la liberación. inhibe la liberación o la producción del hígado porque inhibe el glucagón. ¿Ya? Entonces, si ese hígado es un tejido que manda glucosa a la sangre, está en la sangre y manda glucosa todo el rato a la sangre, pero porque hay una hormona que se llama glucagón que eleva la glicemia. Entonces, lo que hace la metformina inhibe la acción del glucagón, por lo tanto, no hay producción significativa de glucosa. ¿Vale? Por lo tanto, la glucosa se mantiene más parejita. O sea, gracias a que inhibe la producción de glucagón, inhibe que el hígado Produzca glucosa. Y también, gracias a que el músculo y el tejido adiposo están absorbiendo glucosa también. Es un trabajo en conjunto, entonces. Pero con la insulina no tiene nada que ver. Y la insulina, en este caso, lo que hace es, si yo tengo los tejidos que están consumiendo más glucosa, tejido adiposo y muscular, el cuerpo genera adaptaciones que hacen que incremente el contenido de receptores que sensan la acción de la insulina. Por lo tanto, en el tiempo lo que hace es incrementa el contenido de receptores en el músculo y en el tejido adiposo. Y esos receptores responden a una señal que se llama insulina. Entonces el páncreas dice, ya, pues ¿para qué voy a secretar tanta insulina si tengo alto receptor que ya está captando glucosa? Por lo tanto, bajo la descarga en un 50%. Entonces le baja la pega. Entonces, en vez de descargar 20 unidades de insulina, ahora descargo 10, por ejemplo. Y eso se llama mejora la insulina sensibilidad. ¿Ya? Incrementa el receptor que capta señal de insulina, pero aparte disminuye la producción de insulina pancreática. ¿Y esos receptores hay más gracias al fármaco? Se incrementa como adaptación gracias a que hay un fármaco presente que está permitiendo mayor captación. ¿Sí? Eso es uso crónico, en el sentido que no es que yo me tome una metformina y se aumenta. ¿Y mágicamente incrementa el número de receptores? No. Por eso es crónico, es el tiempo. Ahora, ¿qué incrementa más la cantidad de receptores? ¿Cierto? Perfecto. Bien. El ejercicio físico puede generar que el músculo y el tejido adiposo queden sensibles a la acción de la insulina por hasta 72 horas. Y esa sensibilidad a la insulina va a ser proporcional a la intensidad promedio empleada durante el ejercicio físico. ¿Cierto? ¿Sí o no, Diego? Perfecto. Entonces, si usted le quiere mejorar la sensibilidad insulínica a su paciente, en vez de darle más metformina, hágale más ejercicio. Y si me viene el paciente ya con metformina, le puedo, como te digo así como, hola, puedes dejar, o sea, no dejar de tomar eso, pero me refiero a el ejercicio te va a hacer... Visita tu diabetólogo una vez
Y dile que llevas al menos 12 sesiones de entrenamiento conmigo y que vea tu glicemia nuevamente y averigüe si es que hay que hacer un ajuste al fármaco. Probablemente le baje de 1000 a 700. O probablemente se la suspenda porque la metformina se da y se suspende, se da y se suspende, se da y se suspende. Así. Pero y para, por ejemplo, si alguien toma de 500, ¿es igual de fácil suspender? Es más fácil todavía porque son dosis más Es menos. bajas. De 1000 no, porque generalmente cuando leí de 1000 Lo que pasa es que todavía, tiene que ser normal. al menos por experiencia personal, todavía está la creencia de que la metformina es de uso que no se puede revertir. De hecho, No, que la resistencia a la insulina no se puede revertir. no, la metformina. Ah, la Una metformina. vez que uno toma metformina, No, eso es súper fácil. no, pero sí, pero por eso es lo que me pregunto, ¿es tan fácil Súper fácil. hacerlo? Súper. ¿Y no Claro. produce alguna alteración en la persona? No. Pero es que al final, imagínate dónde interviene, pues, en algo que es un proceso natural del cuerpo, entonces no es algo que afecte a nivel, no como la hipertensión, que ya es algo que ya no tiene cómo arreglarlo el cuerpo. En este caso sí, pues algo que nosotros creamos, entonces... Y aparte que el ejercicio, porque el ejercicio está haciendo 100% mejor la pega que la metformina. O sea, necesitáis metformina más. ¿Cierto? Bien. ¿Sigamos? Ya. Entonces, el mecanismo de acción que ustedes ven, que yo solo encontré, finalmente, ¿qué es lo que logra? Mejorar la sensibilidad insulínica en el tejido hepático, porque el hígado también recibe la insulina, en el muscular mucho más y en el tejido linfático. ¿Ya? Entonces, tres tejidos que antes eran resistentes a la acción de la insulina, ahora se tornan sensibles a la acción de la insulina. Gracias a que hay un efecto así, entre 6 a 12 horas de la metformina, pero también gracias a que hay un ejercicio físico que se está haciendo aplicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué precaución debería tener yo con el uso de la metformina y el ejercicio, así como efecto psíquico? Porque actúan sinérgicamente muy bien en controlar la glucosa en la sangre. Pero ¿qué precaución ustedes creen que deberíamos tener? No, ¿qué precaución en el momento de prescribir eso? ¿De qué debería preocuparme si yo les digo que la metformina no genera hipoglicemia? Porque no genera hipoglicemia. La metformina por sí sola no genera hipoglicemia. Pero me puede pasar de que no le puede quedar glucosa como en la sangre. ¿Puede llegar a ese extremo? No que no le quede. O sea, no, obvio, Que siempre sí, va a haber, que pero me baje, refiero a que que baje. tenga tan claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué bajaría tanto? O sea, Porque ¿qué es contexto debería darse como para que eso ocurra? Su alimentación. Ya, ¿qué pasaría en ese caso? Ya ves. ¡Eso! Ahí, amigo. Un contexto, pues sí, pensemos en esta situación. Llega la persona y usted sabe que toma metformina, ¿ya? Y llega la persona y usted le hace ejercicio físico. Y yo le digo, no, pues la metformina no genera hipoglicemia. Entonces tú me dijiste, no, porque hay algo que tiene que ver con la alimentación. Entonces, ¿en qué contexto se podría dar una hipoglicemia? Que no haya comido antes de venir al final, porque no tenga glucosa disponible. Por ejemplo, que venga con un ayuno prolongado. O haya comido algo que no le eleva en nada los niveles de glucosa en la sangre. Y usted le pone a hacer ejercicio físico intenso. Eso es lo que hace ¿Ah? Eso genera Es que eso genera una hipoglicemia, pero no es el fármaco, eso quiero decir. No es Es el que donde no produce el glucagón necesario y no come, no tiene energía. Claro, muy bien buscado, pero excelente. Pues, mira, Yo presenté eso el semestre mira, pasado. excelente. ¿Ah? Yo presenté eso el semestre Ya, pasado. excelente, pues miren la relación que acaba de hacer. ¿Veis? Como la metformina inhibe al glucagón y el glucagón eleva la glicemia, no voy a tener ningún mecanismo compensatorio que eleve la glicemia cuando el contexto en que se presenta es glicemia baja. Entonces, excelente. Entonces, como no tiene un glucagón que le está elevando, ahí se podría dar una hipoglicemia. Si el tipo no come algo antes de ir a necesitarse por esto. No hay uno que generalmente puede pasar eso. ¿Y por qué eso no pasa en el ayuno con ejercicio químico? ¿Por qué eso no pasa en el ayuno? Porque se ocupa el laboratorio. Es que Nosotros sí tenemos un glucagón, lo que ¿no? pasa es que el glucagón siempre te está elevando la glicemia en el ayuno. Pero hay que restar el efecto del fármaco. Claro, pero como la metformina de... Metformina. No, metformina. Perdón, metformina. Ah, ya, Precauciones con el ejercicio. Toma. Bien, ¿qué ven ahí?
Heroína. ¿Qué? ¿No? Yo veo una televisión. Heroína, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Pancho? ¿Qué te pone a eso? Danilo. Se va a pichar ya. ¿Qué es eso? ¿Qué va adentro? Insulina, perfecto. ¿Cuál es el efecto de la insulina? ¿Hipo o hiperglicemia? Hipo. ¿Ya? ¿Qué tipo de paciente toman insulina? Diabéticos tipo 1. Diabéticos tipo 1 que no tienen páncreas que produce insulina y diabéticos tipo 2 descompensados. ¿Ya? Muy grave. Dos descompensados. Eso. Yo lo anotaría, vamos a ver para que no se nos olvide. En la diabetes tipo 1, el páncreas no secreta la insulina. Claro. ¿Y qué pasaba en la 2? Y en la tipo 2 está tan descontrolada esa diabetes que la metformina por sí sola no puede lograr el efecto de controlar la glicemia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace el médico? Le da un fármaco adicional. Insulina. Entonces, metformina más insulina. ¿Ya? Cuando el paciente está pero extremadamente complicado, porque le empezó a afectar el riñón, por ejemplo, eso se llama nefropatía diabética. Cuando le empezó a afectar la vista, alteración a la vista, eso se llama retinopatía diabética. O sea, le empiezan a fallar los órganos. En ese caso, le dan un tercer fármaco a esa persona. ¿Ya? Y también le compran un ataúd. No, menos. ¿Ya? Al tiro. Pero es por parte, sí. ¿Ah? Es por parte. Claro. Me quedé tirando claro, primero la. Ese fue cruel. De hecho, no meten los pies porque los pies así como bien. La negocia. Pero bueno, insulina. Ya, lo principalmente nomás es lo siguiente. Lo principalmente se ve acá. La insulina es inyectable. Hay insulina que es de acción rápida, acción lenta, acción muy lenta o acción muy rápida. Pero el efecto que tiene básicamente es que al haber insulina en el cuerpo que está siendo administrada afuera, los tejidos que captan la señal de la insulina, los receptores principalmente incrementan. ¿Ya? Así se responde a la acción de la insulina. ¿Vale? Básicamente es eso. Pero si yo saco la insulina, dejo de administrarla, y como el páncreas no está produciendo insulina, o la suficiente para regular la glicemia, esa persona va a estar siempre con la glicemia alta, todo el rato. ¿Ya? Y esa no es una condición metabólica deseable. ¿Vale? ¿Precauciones que debo tener con el ejercicio físico en personas que se inyectan insulina? No se puede hacer trabajo multiarticular. O sea, en teoría se podría, pero habría que cuidar la intensidad. Baja intensidad. La idea es monoarticular o biarticular. Obvio, porque le ponen hipoglicemia. La insulina es hipoglicemiante, ¿no? Sí. Esto se la inyecta desde afuera. El ejercicio es hipoglicemiante, ¿no? Sí. Bien. Todo el efecto hipoglicemiante. ¿Y qué condición tendría que darse para que mi ejercicio físico terminara de rematar e inducir una hipoglicemia? No, ayuno. ¿Ah? Ayuno debería ser. Alto. Que no haya comido. 5 veces que esté ayuno. En los diabéticos tipo 1, esta cuestión es clara y real. O sea, usted tiene que en los colegios para saber quiénes son diabéticos tipo 1, principalmente uno. Siempre hay uno. ¿Ya? Siempre hay uno. Entonces, ese siempre anda con la maquinita. Después estar midiéndose, qué sé yo, porque ese después se empieza a administrar su insulina. Pero si ese día se administró su insulina, no tomó desayuno, y usted lo manda a hacer ejercicio físico, la probabilidad de que ocurra una hipoglicemia es probablemente de un, no la voy a decir 100%, pero virtualmente un 100%. ¿Ya? Y eso hay que tener mucho ojo. Diabéticos tipo 1, primero me aseguro que no solamente se haya inyectado su insulina, ¿comiste o no comiste? Y si no comió, Si no, se inyectó la insulina, usted no muere el credo. Porque la prescripción del diabetólogo es que esa persona, como se está inyectando insulina, ese niño, que es diabético tipo 1, también tiene que tener una colación de carbohidratos. ¿Ya? ¿Vale? pero fui a médico, por ejemplo, al hacer un pago de voluntad médico y tuve como gramos de insulina. Se dice así como que, o sea, que haga ejercicio con el diabético. Es que esa es la
Siempre. Y por ejemplo, el médico te pregunta igual si eres de tormenta y hace es que la evaluación está en toda esa información. Pero depende de la calidad del médico. Pero un médico va a señalar, debería tener una mesa y un chequeo vivo. Debería. De hecho, un buen nutricionista, que toma todo tipo de pacientes, todo tipo de personas, sí o sí tiene todos los antecedentes, cuántos fármacos tomas, lleva dieta, tus exámenes de sangre. Tiene todo de ti, todo. Pero la misma me la comida inmediata. ¿Bien? ¿Cómo? Hay una deportista, ¿no? Me llega así. Justo me la acuerdo, la maligna Samosa. ¿No? Ella tiene diabetes. Ella tiene ¿qué tipo de diabetes? Tipo 1. O sea, su páncreas no produce insulina. O sea, no tiene el efecto natural hipoglicemia. Por lo tanto, se tiene que inyectar. Profe, igual yo me acuerdo cuando estaba el semestre pasado, que me tocó el tema de diabetes tipo 1, que también no produce glucagón. Tampoco, porque el páncreas no está funcionando. No funciona. Así que estaba por esos dos lados mal. Exacto. Entonces, cuida obviamente su alimentación. De hecho, creo que hay una entrevista que hicieron hace poco. Cuida su alimentación, siempre anda con sus cargas de carbohidratos, anda con sus cargas de insulina, obvio. Y de esa forma se monitorea y puede entrenar, pues si no, no hay ningún. Ahora, un 100 metros plano, una carrera de 100 metros plano, la cantidad de glucosa que podéis consumir, o sea, consume tu músculo en casa. Sí, depende básicamente del sistema pero los entrenamientos son otra cosa. Son otra, exacto, eso iba a decir. La carrera en sí, no tanto. La competencia en sí. Pero el entrenamiento que lleva todos los 50 talleres. Pero 100 metros plano, página puro, ¿no, Diego? Pero por supuesto. ¿Hasta A cuánto ver se cuántos llama? segundos fue. De 2 a 15. Vámonos con el último. Ozempic. Ozempic. Soy experto en ese tema. ¿Sí? El Ozempic. Yo no. Ya, el mecanismo de acción básicamente es el siguiente. Miren. Mecanismo de acción. Se consume el medicamento, empieza a circular por el torrente sanguíneo y lo primero que hace un órgano que se llama intestino delgado es secretar una hormona que se abrevia GLP-1. ¿Ya? Esa hormona lo que hace es, primero, decirle al páncreas que produzca insulina. Primer factor. ¿Ya? Segundo, le manda dos señales potentes al cerebro. La primera, señales de saciedad. ¿Qué dice? ¿Ya? Saciedad, señales de saciedad. ¿Ya? Y la segunda son señales de baja de apetito. Entonces, una persona que recibe cerebro y el comando central pues, permanentemente señales de saciedad, permanentes señales de baja de apetito, ¿qué es lo que va a pasar en el tiempo? Esa persona va a entrar en un déficit calórico sostenido. Por eso es tan buena para perder peso. Esa era la ¿Ah? Sí, o la gente de Hollywood. Es el fármaco hollywoodense. Se vende en LA. En Los Ángeles. En una farmacia que se llama Paris Hilton. Sí, pues se vende en la calle, en la calle de. Sí, se vende, pues ahí vamos al comienzo al tiempo, repitamos entonces. El intestino delgado secreta aquí. El intestino delgado secreta esta hormona que se llama GLP-1. ¿Ya? GLP-1. El GLP-1 se va a conectar con sus receptores primero en el cerebro para mandarle señales de saciedad. Entonces cada vez que usted coma, como está con el efecto del fármaco, el cerebro como que recibe señales de saciedad muy, muy altas. Entonces usted termina comiendo poco. ¿Ya? Eso es una cosa. Lo segundo, le manda señales de baja de apetito. ¿Ya? O sea, come menos y aparte tiene menos apetito en el día. Y lo otro, que al páncreas le dice que produzca insulina y harta. Entonces, por un lado, la función fisiológica es reducir la glicemia a la baja, y por otro lado, al cerebro para que
más de señales de saciedad, que más satisfecho con la comida, ¿cierto? Y menos señales de hambre. Eso en el tiempo genera un déficit calórico. Por lo tanto, esa persona puede perder peso. ¿Ya? Entre 12 a 16 semanas se puede llegar a perder hasta un 10% del peso corporal. En un grupo de personas estudiadas así en condiciones como bien cuadradas, de laboratorio. ¿Ya? Bien. Ahora, si una persona en el tiempo pierde peso, como que ese efecto tiene también un efecto positivo en su vaso sanguíneo. Porque una persona que va perdiendo peso en el tiempo, sus arterias como que mejoran, regulan su función de mandar flujo sanguíneo y oxígeno. Como que el endotelio se va mejorando, la función endotelial mejora. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las precauciones que yo debería tener con este fármaco o que en general se dan cuando yo prescribo ejercicio físico? Si una persona que come menos, va perdiendo peso en el tiempo, está en un déficit calórico, ¿qué precauciones debería tener con el ejercicio físico? Ejercicios que sean de mucho gasto energético, si no tiene tanta Que energía. no implique tanto gasto energético. Y esos ejercicios que implican mucho gasto energético, ¿cuáles son? Los de más alta intensidad. ¿Cierto? Por ejemplo, un HIIT, un SIT. Ese tipo de trabajo, este tipo de personas como que difícilmente lo van a hacer. ¿Ya? De hecho, las personas que andan con déficit energético, porque no digamos que estas personas se estén alimentando bien, sé que lo único que estamos diciendo es el efecto del fármaco. Pero en general, alguien que hace dieta hipocalórica, sobre todo si va a un nutricionista clásico, se alimenta horrible. No se está nutriendo. Hay muchos nutrientes que no recibe. ¿Ya? Come, pero no se alimenta. Porque la diferencia entre comer y alimentarse es muy grande. ¿No que este medicamento lo venden aquí en Chile? No, pero yo lo puedo traer de una forma. Lo certifico. ¿Ya? ¿Para qué se me dan los necesarios? Principalmente. ¿O no se usa legalmente? Ahí abajo. El consenso universal era que era para los diabéticos tipo 2. ¿Ya? Pero hoy en día los médicos están abusando del. De hecho, el ISP el otro día levantó la alarma, el Instituto de Salud Pública levantó la alarma porque se evidenció de que había muchos médicos que lo estaban prescribiendo por prescribirlo, no para bajar de peso. ¿Ya? Y lo que se ha visto es que se han estudiado en casos así como muy aislados personas que han tenido efectos rebotes muy severos con el uso del, o sea, con la suspensión de los espíritus. Porque esto se da para ocasiones determinadas. A mí, por ejemplo, me han contestado varias personas así como futuras novias o amigas de las novias que quieren perder peso rápidamente y lo primero que preguntan, Joaquín, ¿algo sabes de los espíritus? Sí, pero ¿cuál es la idea? No, la idea es hacer una dieta, ganar grasa y rápido. Entonces, claro, esa función así como que cuando me la piden, me preguntan, eso como que atenta contra mi ejercicio. Entonces le digo, un millón de pesos para que diga que no. ¿Cuánto? No, es en serio. ¿Cuánto cobráis? 600 lucas mensuales. No, ninguna más. Ya sabemos las precauciones con el ejercicio entonces. Todo esto que hemos hablado, fármaco antihipertensivo para el ejercicio, es lo mismo que hemos conversado. Se traduce acá. Lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo que hemos hablado. Break. Nos damos un break, ¿cierto? Son las 3:15. Volvamos a las 3:30. Van a avanzar en el cuestionario, lo van a desarrollar. Y si quieren ahí me hacen preguntas, yo voy a estar acá terminando la investigación. ¿Vale? Una investigación. ¿Ah? Durante esa parte de los fármacos también,